dictámenes psicológicos de la señora Lorna. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Muchachos queridos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo se encuentra? Bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas profesor. noches, profe. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Ya simplemente voy a escuchar que resolvió ya la juez, simplemente interpusimos un recurso, pero ya estoy terminando acá. Ya les hablo en 2 minuticos, ¿vale? Gracias, muchachos. Listo, listo. Hola, profe. No hay problema.
Buenas noches a la orden. Hola, mis torturados, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Muy bien, profe. Aquí Bien. saliendo. Pero bueno, una búsqueda selectiva en base de datos negaron la petición, simple y llanamente diciendo que no llegó el correo con los elementos de la defensa. La virtualidad tiene sus problemas, doctores. La virtualidad tiene sus problemas y lo peor de todo es que nada de tolerancia, ¿no? Nada de tolerancia. Da tristeza que, bueno, si fuera la fiscalía le dicen, ay, faltó tal correo. Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes poco a poco. Muchachos, cuéntenme, ¿cómo les fue con esa labor? Bien. Muy bien, Bien, doctor. profesor. Bueno, listo, pónganle cuidado, está hablando con Zul. Me han llamado algunos, están inquietos. Eso tienen la sangre, mejor dicho, para mandar el correo ya que se van a quedar sin examen. Doctores, copien, tomen nota. Sin embargo, ya les escribo en el chat. Ahí está el correo, doctores, al cual me tienen que enviar. Por favor, doctores, por favor, pongan RC, ¿sí? La identificación del grupo, porque sus compañeros del otro curso van a mandar también otros trabajos y ustedes no se imaginan, además que llegan como 800,000 trabajos de esos, entonces eso es un complique. Si ustedes me ponen 13, la identificación para mí es mucho más rápida. Bueno, quisiera que miráramos varios aspectos en particular. Primero de ellos, de los grupos que vieron la película, un vocerito así rápido del grupo para que miremos de cara a lo que han aprendido y las mañas que se están formando en ustedes, para que miremos cómo pueden ustedes analizar esa situación que se presenta al interior de dicha película. Por favor, levantamos mano y vamos para adelante con el asunto. Martín, ¿qué hubo? ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Cuéntamelo todo. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Pues nosotros hicimos, como habían dos opciones, sea la película o sea el caso de los niños, nosotros lo hicimos sobre la película. Pues el grupo de nosotros está conformado por 5 personas. No los menciono porque pues igual vamos a vender el trabajo, entonces para no gastar mucho tiempo. Específicamente, pues vemos que el caso de la película tiene mucha relevancia en la actualidad del país, debido al caso que sucedió entre la policía y el excompañero de Derecho Javier Humberto Ordóñez, que fue algo muy parecido. Pues de los puntos relevantes que queremos mencionar es, pues en este caso que para nosotros, los carabineros, pues que son los agentes policiales italianos, deben ser juzgados por homicidio preterintencional, ya que ellos pues causaron la muerte debido a los golpes en el momento de la detención al señor Stefano Cucci, y pues que adicionalmente a eso él se encontraba en estado de indefensión, ya que estaba esposado y le propinaron tanto puños como patadas, y pues obviamente en el momento como tal del delito es un resultado punible que sobrepasa su intención, pues ya que independientemente de la golpiza, pues no creemos que ellos querían causar en sí la muerte. Ausencia de dolo de matar, ¿sí o no? Sí, exacto. Pensamos que de todos modos debe haber un agravante dentro de la situación, ya que igual ellos eran funcionarios públicos y pues como tal deben tener un manejo y un control especial de la situación, y pues en ese caso se excedieron, ¿sí? Adicionalmente a eso, pensamos que también hay un tema de complicidad, tanto de varios carabineros como de varios guardas de la cárcel,
ya que él en varias ocasiones manifestó que la golpiza había sido propiciada por carabineros en el momento de la indagación y pues la verdad en ningún momento hicieron nada. Entonces aquí pensamos que están violando el artículo 30 del Código Penal. Independientemente pues a que el señor Estefano esté violando el artículo 376, que es el de posesión y tráfico, ya que después se demostró pues que él sí tenía una gran cantidad de droga. Independientemente a él, se le violaron varios aspectos en el momento de la detención, como fue no permitirle una llamada, no poder contactar a su abogado de confianza en el momento de su correspondiente detención, ni en la audiencia. Fue llevado a la estación de policía pues de manera abrupta. Aún así él pidió ayuda médica y pues en ese momento específico no se le brindó. Y pues pensamos que aquí en este caso fue violentado en su dignidad. Es importante pues mencionar que el equipo médico nosotros lo exoneramos de responsabilidades debido a que el señor Cuchi se negó a la realización de exámenes y valoración médica adicional y al tratamiento médico de canalización que posiblemente hubiera podido salvar su vida, pero él firmó una acta en el cual él no quería permitir esto y pues esto favorece, digamos que al equipo médico. Ya para terminar, para pues permitir que los demás compañeros participen, queremos mencionar y leer la última parte como tal del ensayo. Dice: lastimosamente observamos que esta situación es el día a día en el momento de las detenciones y de los procesos de arresto, ya que ahí se indica que solamente en ese año se habían realizado 172 denuncias de abuso de este tipo en Italia. Pero si esto es en un sistema que supuestamente es un país desarrollado, ¿qué se puede esperar en el nuestro? No solamente por los diferentes fallos de justicia, sino por los agravantes como la sobrepoblación de delincuentes e indiciados en las estaciones de policía o en los centros de reclusión, en donde no hay las garantías mínimas para los procesados y sobre todo hablar de la ineficacia de las penas, ya que no hay rectitud en los procesos y consecuentemente en el resultado, ya que sea condenatorio o absolutorio, para que haya justicia, siendo en nuestro país el verdadero calvario en su piel, como es el título original de la película, para cada una de las personas desde el primer minuto de una detención. Muy Y bien. ahí terminamos. Porque así, bueno, muy bien. Ahorita hacemos un par de observaciones medio rápidas, pero me gustó para donde cogieron. Daniel, ¿qué hubo? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo van? ¿Qué trabajan? Bien, súper. Bueno, pues rápidamente, por encima. Es un típico caso de brutalidad por parte de la policía. Que con mi grupo, a diferencia que pues lo que expone Martín, no creemos que la brutalidad o este mal manejo que se le da a la justicia o al proceso dependa de en qué mundo, entre comillas, nos encontremos. Si sea primero, segundo mundo, Colombia, Estados Unidos, no depende de eso, tiene otros factores más por parte de las instituciones que de la misma justicia. También abordamos el tema de médico, hasta dónde debía llegar el deber del médico, si en ese momento la custodia de esa persona estaba en cabeza de un Estado. Entonces, no sé si creemos por el contrario que el médico sí tiene una gran responsabilidad porque debió indagar un poco más la situación de salud y no limitarse solamente al permiso que daba esta persona para su diagnóstico, sino ir un poco más allá, que creo que fue el error que cometieron tanto juez, abogado, médico, absolutamente todas las personas que estuvieron pues vinculadas al proceso. Hay otro punto que también tocamos que es la negligencia por parte de la justicia, por parte de las instituciones, por parte de la policía y de la misma justicia, donde siempre
quieren buscar un responsable. Siempre se quiere judicializar a alguien, siempre es el hambre del Estado y de las instituciones por buscar responsables y condenar y juzgar sin tener en cuenta ningún otro pues, derecho al que tenga estas personas. Hablamos también del homicidio involuntario por parte de los agentes que se excedieron, fueron negligentes en su actuar, y pues lo que no buscaban era obviamente el asesinar a esta persona, sino generarle una golpiza, que yo creo que entre lo normal es lo que sucede en cualquier estación de policía de cualquier parte del mundo. Entonces, por eso hablamos más de que es un problema de institución, más no de justicia, más no de procedimientos. Hablamos también de culpabilizar a la víctima. Siempre tratamos de, bueno, era dependiente de una droga, entonces se lo merecía. Tenía antecedentes, se lo merecía. No solo aquí, sino en cualquier parte, si una persona tiene antecedentes, empezamos a juzgarla desde ahí, desde sus antecedentes y desde cómo se comporta de ahí en adelante. Entonces, ahí empieza un mal juzgamiento. E indudablemente el muro burocrático que tienen todas las instituciones cuando la familia intenta pues hacer algo para verlo, para tratar de hablar con él, entonces se llenan de procedimientos que impiden la comunicación directa con esta persona. La ausencia de defensor también la hablamos porque llegamos a la conclusión de que no hubo ausencia de defensor. Desde la primera audiencia, él autorizó al que tenía, pues no era su defensor de oficio, no era su defensor de confianza, pero sí tenía un defensor que no actuó de la mejor forma no fue lo más diligente del caso, pero sí tenía un abogado, el que tenía a la mano, pero nunca estuvo ausente su defensor. Terminamos pues generalizando, indicando que pues esto sucede en cualquier parte del mundo y debe tener un mayor control por parte de las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Carlos. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, pues nosotros lo analizamos, pues ya, lo que dijeron los compañeros al inicio, una vulneración de derechos fundamentales desde el inicio. Nosotros centramos nuestro análisis de la película en la ausencia de defensa técnica. Complementando lo que acaba de decir Daniel, para nosotros que el señor Cuchi hubiese aceptado y oficializado la defensa en la audiencia no quiere decir que hubiese tenido una defensa técnica. Él lo hizo por temor. Él todo el tiempo estuvo diciendo que había caído por las escaleras por miedo a las represalias de los carabineros. Él desde el primer momento pidió que su abogado de confianza viniera y ellos siempre le dijeron tranquilo que nosotros lo solucionamos. Cuando llegó a la audiencia, los carabineros tenían un abogado que iba a hacer lo que ellos querían y no lo que el señor Cuchi necesitaba. Entonces, aunque el señor Cuchi oficializó el defensor del Ministerio Público, hubo ausencia total de la defensa. Nosotros resaltamos una frase y es, en un momento le preguntan a Estefano que todo el mundo se ha dado cuenta de los moretones y los golpes que tiene, y él dijo, sí, todo el mundo menos el juez y la fiscal. Entonces nosotros concluimos que no solamente la responsabilidad de los carabineros o el abuso policial por las 178 muertes que hubo en ese año 2009, sino el sistema. El sistema estaba permeado, los jueces eran negligentes, no verificaban el estado de las condiciones de salud que llegaba al procesado a la audiencia, el fiscal no le interesaba, la defensa técnica fue extremadamente pasiva y siempre a favor de los carabineros. Se ejerció una justicia para la persona y no de acto. Entonces, ese fue el centro de nosotros. Él murió esperando su defensa de confianza. Él nunca tuvo una defensa.
Aunque se negó siempre a recibir, a recibir el procedimiento médico especializado, él lo hizo como protesta porque nunca tuvo a su defensor de confianza. Listo, profe. Muy bien, muy bien. Doctor, para complementar algo del compañero Carlos, Sí. por ejemplo, ya la conclusión general de nosotros en el contexto colombiano refleja la violencia y el abuso de autoridad, la lentitud del sistema judicial, la violación a los derechos humanos y fundamentales de un ser humano, humillaciones al que fue sometido esta persona por el miedo y pánico al ser torturado, abatido físicamente, moralmente, que siempre con la convicción de que iba a perder, que nunca se le iba a creer y finalmente muere con sed de justicia. Situaciones que se ven en el diario vivir. Y a veces uno llega y cree que por ser en Colombia es que se presentan estas situaciones. Pero ahorita hacemos un par de observaciones. José, Luis Ismael. Gracias, profe. Dentro de lo que nosotros hicimos la investigación, podemos evidenciar desde el principio hubo una flagrante violación constante de los derechos del señor Gucci, iniciando que desde mi punto de vista creería que por un delito menor quisieron inculparlo en un delito mayor de droga. Razón a que él no quiso firmar esa cápita de pruebas que le estaban haciendo o formalizando, comenzó el maltrato del cual se le violaron todos sus derechos, iniciando porque no tuvo un debido proceso o no se le leyeron sus derechos, en el cual tenía derecho al abogado, a la defensa, a la llamada que se tiene por norma general cuando hay una persona retenida por cualquier tipo de falta o delito. Y adicional a eso se presentó también un allanamiento indebido, porque pues, ellos no tuvieron una orden judicial para ir a hacer un allanamiento en la casa de los padres y llegaron a hacer un allanamiento indebido y producto de eso le impidieron a Gucci que presentara, digamos, los certificados médicos donde constara que él dependía de un medicamento Crivotril para el trato de la epilepsia. Eso ya, de hecho, hay una violación del bien jurídico tutelado en relación a que se le están cohibiendo sus derechos a la vida y a la salud. Aparte de eso, hubo una, por parte de los carabineros, abuso de autoridad en cuanto a la golpiza que le dieron, y creería yo que pudo haberse presentado un homicidio culposo en razón a los diferentes golpes. Él, en protesta de que no se le pudo presentar la oportunidad para que su abogado lo asistiera, pues también hizo una especie de protesta que lo conllevó a agravarse más su situación en cuanto a eso. Adicional a eso, se le coartó el derecho a las visitas, que desde ese momento podía haberse evitado esa situación en cuanto al detrimento de la salud. Y un sinnúmero de fallas que se presentaron en cuanto a la parte acusatoria. No se presentó la defensa, muy precaria, y en cuanto a la juez, pues no utilizó todo el acervo probatorio que se pudo haber requerido para juzgar en derecho, y eso conllevó al desenlace que se presentó, aparte de todas las situaciones que a través del tiempo de la película se evidenció, doctor. Bueno, muy bien. Como ese tránsito de lo mínimo a lo grande, ¿no? De lo mínimo a lo grande por no prestar el concurso deja mucho que pensar. Mucho. Claro que sí. Giovanni. Doctor, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Nosotros, doctor, aterrizamos o hicimos una analogía desde la parte procedimental, según nuestra legislación. Entonces, desde el inicio, como seguramente lo han dicho mis compañeros, en el momento que se hace el registro a personas de los dos ciudadanos en el vehículo, pues hay un procedimiento que seguramente no cumple esos criterios, porque hay una flagrancia, pues seguramente por las sustancias estupefacientes
en cuantía superiores a las permitidas si estuviéramos en Colombia. Una captura en flagrancia que orienta a leer unos derechos del capturado, que como le decía don José Ismael, pues se vulneraron en un 90%, tema de asistirlo por su defensa técnica, la llamada, informar, de hecho tener claro por qué razón lo están judicializando en ese momento. Importante ese tema del allanamiento ilegal que hacen. Acá se tiene claro que las únicas formas de realizar un registro de allanamiento es por una orden de autoridad competente, en algunas ocasiones por fiscales que tienen la potestad y en otros que lo están haciendo con unos controles previos, en algunos momentos llevándolo ante jueces controles de garantía, pero son las únicas formas, son en algún momento por voces de auxilio cuando se requiera. El tema de las diferentes agresiones que sufrió la persona de la que estamos hablando, doctor, pero nosotros le marcamos más desde el ámbito de la tortura. ¿Por qué? Encontramos que la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, en ese artículo primero habla de los efectos de esa tortura, todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, una confesión, pues será seguramente típica dentro de este tipo penal de tortura, ¿no? Ya obviamente en el tema del derecho penal internacional, porque seguramente eso fue lo que evidenciamos en la película, él lo ingresan a una habitación en donde lo torturan a fin de que confiese la información que ellos necesitan saber, que es el tema de todas las sustancias estupefacientes en su momento que para ellos él está ocultando. O seguramente pues su participación en la organización como camello, como lo decían ahí en la película, que es el término que lo utilizan a ellos como dentro de la comercialización de los estupefacientes. Doctor, una audiencia sin garantías procesales, entonces vemos cómo es una audiencia muy rápida, que seguramente en Colombia pues sería para legalizar la captura y lo que están haciendo, pero una juez que seguramente no se toma la molestia de preguntar siquiera si esa defensa técnica que le están ofreciendo a él se entrevistó con él con antelación, una defensa que tampoco se preocupa por preguntar las lesiones que tiene, por qué motivos son, quién las hizo, y un juez que tampoco obviamente le pone atención a lo mismo. Y de ahí en adelante, como lo han dicho mis compañeros, pues cualquier cantidad de comportamientos distintos al compromiso o a las omisiones por parte de los médicos, por parte de los entes de las cárceles donde ha sido el recluido, porque a pesar de que él renuncia a esa situación médica y a informar, pues estamos frente a una persona que tiene unas lesiones que seguramente tendríamos que velar por revisar cuál fue la causa y los motivos reales de por qué las agresiones que presenta. Básicamente fue eso, doctor. Muchas gracias. Vale, gracias. Viridiana, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Profe, buenas noches. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, profe, aquí. Nosotros decidimos mirar la película. El grupo de nosotros estuvo bien participativo, dando muchas opiniones al respecto, en la parte emocional, sentimental que pudo haber sufrido este muchacho por todas las agresiones que se vio visto por las autoridades competentes en ese momento. Y nosotros concluimos que si bien es cierto, en el momento se presentó una flagrancia, se dieron algunas irregularidades procedimentarias dentro de la policía, por lo tanto que hubo desde el inicio, consideramos que hubo una captura ilegal, toda vez que él lo estaban indicando en que era un comerciante de estupefacientes, y si bien es cierto, era una persona que consumía y más no que traficaba estupefacientes. En el momento de la captura, en ningún momento se le leyeron los derechos del capturado, el acta del buen trato, el cual debe firmar en el momento inmediato que se realiza la captura, y no como se vio en la película, que posteriormente
después de que fue torturado, maltratado, él le querían hacer firmar un acta de legalización de captura con unos estupefacientes que si en su momento pudo haber tenido él escondido en el pantalón, de pronto para él era su dosis mínima, en el momento se podía haber establecido. Y igualmente el acta del buen trato pues no se presentó, por lo tanto en la audiencia cuando lo presentan ante la autoridad competente, ante el juez, consideramos que aquí en Colombia pues a pesar de que hay múltiples apreciaciones de la ciudadanía, que de pronto la policía incurre en algunos torturas o maltratos, aquí en Colombia la ley 906, pues cuando se hace una captura en flagrancia y se va a llevar a una audiencia de legalización, no se puede hacer digamos, un maltrato físico o no se puede maltratar, toda vez que antes de llevarse a una audiencia debe llevarse a medicina legal y tener el examen médico legal de medicina, el cual establece el estado actual, el cual entra la persona que ha sido capturada en el momento. Si bien es cierto, él nunca pudo o tuvo mucho temor en confesar que había sido maltratado, porque muy seguramente pudieron haberlo amenazado a él o amenazaban a su familia, y él por encubrir de pronto, probablemente, porque no sabemos, se desconoce exactamente cuáles serían las amenazas, porque las torturas físicas y psicológicas se vieron desde un momento en que sale para la audiencia que lo vemos maltratado. Sí, la juez pecó en ese momento, el no solo hecho de que él hubiera confesado que se cayó por la escalera, sino pues también mirar el examen médico legal y establecer pues la golpiza que le dieron a él, no solamente con el hecho de decir que se cayó de la escalera, sino lo que está escrito es lo que vale es el papel y de pronto el dictamen de medicina legal. Y lo segundo que consideramos también importante, que en su momento hicieron un allanamiento ilegal, porque en el momento que aquí en Colombia se va a hacer un allanamiento, debe ser con una orden de un juez, excepto en voces de auxilio. Y en ese momento a él prácticamente lo llevaron a la fuerza de su domicilio, lo requisaron y bueno, en el momento no encontraron nada, pero para aquí en la legislación colombiana es un allanamiento ilegal. A pesar de que él fue encontrado con droga, que el artículo 376 habla aquí en Colombia del tráfico de estupefacientes, de pronto la dosis mínima no daba para, digamos, no daba para tanta sacrificio y tener que llegar a la muerte. Se ve claro aquí la violación de los derechos humanos que se vio afectado esta persona y nosotros también concluimos que los agentes de la policía abusaron de la autoridad. En el artículo 416 nos habla del abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El servidor público que fuera de casos especiales previsto con conductas punibles con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometer acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo a cargo del servidor público. Igualmente concluimos que en el artículo 423, empleo ilegal de la fuerza pública. El servidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee lo que tenga en su disposición para consumar actos arbitrarios o injustos o para impedir o estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Igualmente, en el artículo 428 habla del abuso de la función pública. El servidor público que abusa de su cargo, realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión igualmente 16 a 36 meses.
y el homicidio preterintencional, el que preterintencional mate a otro, incurrirá en la pena imposible de acuerdo con los 2 artículos anteriores suministrados. Igualmente en el artículo 131, la omisión de socorro, que él siempre manifestó querer hablar con su abogado de confianza. A él nunca le permitieron hacer su llamada, que es lo legal aquí en Colombia. Lo primero que debe hacer un capturado o un funcionario público es permitirle a un capturado hacer su llamada, bien sea a su abogado de defensor o a su familia para que le consigan su abogado defensor. Se presentó un abogado del Ministerio Público porque en el momento de la audiencia los abogados defensores están ahí para prestar servicio cuando no llega un abogado defensor. Es una función del Estado suministrarle un defensor público. Pero eso no era el deber ser de él. Él quería hablar con su abogado. Así con su abogado él hubiera podido manifestar de pronto la golpiza que él pudo tener y los maltratos psicológicos y físicos que pudo él tener. Señor. Varias circunstancias que podrían haber servido de cara al juicio. Podría haber llegado a juicio por el porte ilegal que tenía o de pronto posteriormente por la cantidad de sustancia estupefaciente que le fue encontrado en su casa, como lo dijo la película al final, ¿sí? Porque en el momento del allanamiento no le encontraron el estupefaciente que él tenía escondido en su domicilio. Pero pues ahí se ve cómo los derechos humanos y cómo agreden física y moralmente a las personas, tanto así que se ven cohibidas de hablar y le violaron el derecho a la defensa, a pesar de que él tuvo su defensor público, él no tuvo defensa en el momento que se requería para él haber confesado a una persona de confianza y haber dicho lo que le habían hecho. Y también de pronto, pues podríamos hablar de, entre comillas, negligencia médica, en el buen sentido que pues los moretones o los golpes no parecían ser de una caída de escalera, o podría ser el dictamen de medicina legal un poco más completo. Ahí violaron muchos derechos fundamentales de él. Profe, pues entre comillas, debatimos muchas cosas y la película nos muestra la realidad, no tanto aquí en Colombia, sino a nivel mundial, cómo las autoridades abusan y violan los derechos fundamentales de los capturados, profe. Esa creo que es mi intervención. Vale. Muchas gracias. Gracias. Carlos, ¿qué, hermano? Aparece solo Carlos, usted. Belandia, profe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Bien, sí, señor. Listo, cuéntame. Bueno, pues para no repetir lo que ya han dicho mis compañeros, nosotros planteamos nuestro texto con base en algunas reflexiones que nos parecen importantes. La primera, pues tiene que ver, ya lo había mencionado por ahí someramente, yo solo diría pues que obedece a la cultura y es la relación entre el derecho penal de autor y el derecho penal de acto, que si bien son teorías que se supone que están superadas, a veces se presentan casos en donde todavía se sigue repitiendo, pero que obedecen a la cultura, porque es que el tema de la reputación es un tema cultural que todavía se mantiene, ¿sí? Y como habíamos hablado en anteriores clases, pues el derecho penal está muy supeditado últimamente a lo que opine la sociedad en general. Y la sociedad, pues digamos que tiene una concepción del derecho penal muy distinta a la jurídica. Entonces, la noción del castigo, la noción de es que este se lo merece por tal cosa, pues digamos que es muy imperante. Entonces, eso todavía se mantiene y me parece que es importante en la película. O sea, todo el tiempo parece que, se me olvidó el nombre del autor, Cuchi, todo el tiempo parece que pesara el quién es y no el qué ha hecho exactamente, ¿sí? Porque de hecho lo que hizo fue un delito menor. Entonces, eso nos pareció en principio importante.
El segundo, bueno, tiene que ver con las garantías procesales. Ya eso creo que muchas personas han hablado de eso, no vale la pena redundar sobre eso. En nuestro caso sí hay una reflexión, hicimos un debate sobre, digamos, el actuar de los policías se podría considerar como un dolo eventual o una culpa con representación. Y nosotros dimos el debate porque hay unos elementos de la película que nos permiten, o sea, en principio uno diría que es obvio que es culpa con representación, pero nosotros revisamos y ahí hay elementos de la película que a uno le permiten dudar y plantear la posibilidad del dolo eventual. Entonces, cuando empezamos a dar la reflexión, pues obviamente el elemento que tenía que aparecer pues era el de la voluntad. Entonces, uno inicialmente diría, no, pero pues es que no hay voluntad de los policías, ellos no tienen la intencionalidad inicial de matarlo, pero hay unos elementos que sí vale la pena considerar en la película, y es que la captura de él y las circunstancias alrededor de la captura de él parece que fueran planeadas, no parece que fueran tan al azar como uno a principio vería, como si fuera un operativo muy cotidiano, muy normal, de un carro que está ahí muy sospechoso con dos jóvenes. Hay elementos que le permiten a uno comprender que hay algo de voluntad, o sea, que hay algo de planeación en la captura y en lo que después le va a pasar al acusado, ¿sí? Porque es que los policías no obran como en un operativo accidental, ¿sí? Ellos llegan ya con toda una intención de buscar algo, ¿sí? Pero además de buscar algo, ellos saben, digamos, del porte, pero ellos le quieren añadir la distribución y hacen todo lo posible por la distribución. De hecho, amenazan al chico que acompañaba al protagonista para que declare que él le vendía desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una serie de elementos que uno lo hacen cuestionarse y alcanzar a sospechar que sí existe algo de voluntad ahí, ¿sí? El hecho de que aparezcan policías vestidos de civil, bueno, hay una serie de elementos ahí que nosotros consideramos y nos parecieron importantes. O sea, de plano, nosotros no decimos que hay culpa con representación, sino que también abrimos la posibilidad de un dolo eventual, ¿sí? Sí. Ahora, hay un elemento que nosotros, pues que es transversal en la película, y es el abuso de la autoridad. Ya muchas personas han dicho que no es propio de Colombia, que no era propio de Italia tampoco. Cuando uno habla del abuso de autoridad, uno tiene que reconocer algo, y eso lo ha dicho la teoría política, no nosotros, lo ha dicho Althusser, lo ha dicho Hobbes, bueno, lo ha dicho muchos personajes, y es cuál es la licencia que tiene el Estado para ejercer violencia, que ese es uno de los principios del derecho penal, y es el Estado tiene la legitimidad que le entrega al ciudadano para que ejerza violencia sobre él. Lo que pasa es que el derecho, se supone en teoría, que el derecho regula y limita hasta donde el Estado ejerce violencia, ¿sí? En teoría, se supone que ese uso de la violencia está limitado. Pero cuando uno empieza a ver estos casos de abuso de autoridad, abuso de la policía, y que son repetitivos en muchos lugares del mundo, pues uno comprende que sigue siendo la lógica de que el Estado administra la violencia, digamos, pues digamos que no a su gusto, pero sí con propósitos políticos concretos, en la sociedad de control, bueno, etcétera, etcétera, como uno lo quiera definir. Entonces, eso nos parece que es un elemento que siempre hay que tener en cuenta. O sea, ¿a qué vamos con esto? Que el abuso de autoridad, primero, no es un caso excepcional, sino que hace parte de la estructuralidad del Estado, o sea, hace parte de las múltiples tareas que tiene el Estado. O sea, el Estado tiene que ejercer violencia para mantener una cantidad de cosas. Entonces, este tipo de casos, pues no son tan aislados ni tan excepcionales como uno quisiera ver. Para nosotros eso es importante. Lo otro tiene que ver pues con lo que es política penal. Nosotros volvimos a revisar un autor que es importante, que es Cesare Beccaria, con un texto que se llama De los delitos y las penas, porque es que precisamente él ya nos va a hablar de cuál es el fin de las penas y cuál es el fin, digamos, del castigo. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿O cuál es la intencionalidad? Y es que si bien el derecho penal propende por la garantía humana de la persona, todavía dentro de la cultura penal todavía tenemos la noción del castigo. O sea, parece que el castigo, sobre todo el castigo físico, tuviera que ser parte de la condena o de la pena de una persona que comete un error. O sea, eso todavía está dentro de nuestra cultura penal, el tema de linchar al otro. O sea, en este caso lo hizo la policía, pero hay muchos otros sectores de la sociedad que también lo hubieran hecho, ¿sí? Entonces,
todo el tiempo nuestra sociedad está buscando justificar la violencia que comete. Es que se lo merece por una u otra cosa. Entonces, en ese caso, ahora, en el caso de las instituciones, pues porque eso es lo grave, ¿no? Uno diría que eso no debería pasar porque son instituciones del Estado. Hay ciertas violencias físicas que todavía se mantienen y todavía son comunes. Entonces, esas son cosas que hay que revisar. Hay una película, ya que hablamos de películas, que también me parece súper interesante, yo no sé si el profesor la ha visto, se llama Cuestión de Honor, la protagoniza... No sé cuál es, sí, sí, sí. se me olvidó. Tom Cruise. Tom Cruise. No, el de Misión Imposible, Tom Cruise. Sí, ese es Tom Cruise. Exacto, sí, perdón, no lo escuché. Entonces, Tom Cruise. yo veo este No, Tom imagen Cruise. de violencia en esta película, con esa película la relaciono con la noción de código rojo. Entonces, cuando se les preguntaba a los militares, venga, ¿ustedes aplican código rojo? No, 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 eso no está en ningún manual. No, a nadie se le aplica código rojo. Pero en realidad, dentro de la cotidianidad, lo practicaban, golpeaban militares. Aquí pasa un poco lo mismo. Si tú le preguntas a un policía, venga, dentro de su código de actuar, ¿está golpear personas? No, obviamente te va a decir, no, 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 jamás. Pero dentro de la cotidianidad, sí está a considerar que hay personas que merecen uno que otro golpecito, ¿sí? Como en el caso de Javier Ordóñez y bueno, etcétera, etcétera. La lista es larga. Entonces, nosotros analizamos la película desde esos elementos. Bueno, bien, Carlitos, muy bien, buen trabajo y fueron un poco más allá, eso me encanta. Ahora sí, Claudia. Profe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, profe, ya pues prácticamente nuestros compañeros han concluido lo más importante de nuestro ensayo, pero yo quiero hacer énfasis, obviamente, desde el 16 de octubre, donde Cuchi fue llevado a urgencias y de una u otra manera se le diagnostican unas lesiones supremamente graves, y entre esas, pues, los hematomas en las piernas, en el rostro, con fractura de mandíbula, en el abdomen con una hematuria, y en el tórax con fractura de la tercera vértebra lumbar y del coxis. Entonces, de acuerdo a un diagnóstico que ya nosotros, obviamente, se conocía, se sabía que la condición física que él tenía era una situación de bastante de complicación. Y llevando nosotros a la conclusión de lo que se sugirió respecto al taller, trayendo la legislación colombiana, nosotros concluimos lo siguiente. Pues primero quiero hacer un paréntesis y decirle que la película pues a todos nos llegó al corazón, porque sabemos que es una situación real que se vive en nuestro país, que desafortunadamente el sistema carcelario no brinda las garantías para nadie, y hay situaciones supremamente lamentables. Nos llegó al corazón y a mí se me aguó el ojo, de ahí que decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, tratamos de traerlo cómo podríamos nosotros proceder en nuestra legislación colombiana. Y una de esas, y entonces quisimos enmarcarlo en 4 normas fundamentales, en un contexto de 4 normas fundamentales. Primero, la Carta Internacional de Derechos Humanos, celebrado en Colombia, que abarca el bloque de constitucionalidad de los derechos del capturado. Segundo, Constitución Política de Colombia, artículo 28 al 33, derecho fundamental del debido proceso. Ley 599 del 2000, Código Penal colombiano, sentencia C-221 y la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal. Primero, pues obviamente hablamos de un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43-173 del 9 de diciembre de 1998. Se refiere al bloque de constitucionalidad, que dice que aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. Así es como en materia de los derechos humanos, los tratados aprobados y ratificados por Colombia deben ser tenidos en cuenta por los jueces en diferentes audiencias. En este bloque encontramos que fueron desde un comienzo vulnerados los derechos fundamentales relativos a los derechos humanos en la persona de Cuchi. Por ejemplo, ¿qué principios fueron violentados? En la resolución 43-173, nuevamente del 9 de diciembre de 1988. Primer principio, que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Es claro
que desde su captura se violentaron todos sus derechos, como más adelante obviamente lo vamos a notar. El segundo principio habla del arresto. La detención o prisión solo se llevará a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autoridades para este fin. A pesar de que todos los que participaron en la captura eran policías, lo cierto es que habían unos que se encontraban fuera de servicio y precisamente son ellos los que le propinan la paliza a Cuchi, que termina pues obviamente llevándola a la muerte. El cuarto principio, el tercer principio, toda forma de detención o prisión y de todas las medidas que se afecten a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad. Pues a pesar de que con posterioridad se conduce a un juez, el hecho es que sus derechos fundamentales fueron vulnerados desde la captura. Se violó el derecho al capturado, el artículo 303 de la ley 906 del 2004, pues debieron habérsele leído sus derechos tales como guardar silencio, a comunicarse con un abogado, a no autocriminarse y a firmar el acta del capturado. Pero esto se lo hicieron después de haberlo golpeado y peor aún, sin autorización judicial. Fueron a su domicilio a registrarlo. Ahora, dentro de sus derechos estaba contar con un abogado de confianza y solo en el hecho no se tuvo, obviamente que no se tuviera con qué pagarlo, el Estado le iba a proporcionar uno de oficio. Pero allí se le negó acceder a su abogado de confianza y a los policías, y los policías le impusieron uno, por lo que se afectó su defensa técnica. Además de haber sido torturado, fue sometido a incomunicación. El abogado de oficio le orientó a allanarse a cargos cuando ni siquiera conocía los cargos. Pues nótese que como que el abogado le habló al oído y le habla de aceptar el cargo de consumo, pero no el de tráfico de estupefacientes. Lo legal es que la fiscalía le comunique los cargos de una manera clara y entendible para que el imputado pueda expresarse y si se pueda expresar si los acepta o no. Pero aquí aceptó los cargos y después cuando se escuchó, la policía se entendió con un gravamen, porque el policía en un falso testimonio y fraude procesal mintió obviamente al juez. Entonces, pues nosotros estuvimos trayendo pues ese caso un poco como al desarrollo de la audiencia y mirando pues que inicialmente no tenía ministerio público, por ejemplo, uno de los puntos relevantes. Y bueno, y yo creería que esto es algo que complementa ya lo dicho por nuestros compañeros, teniendo en cuenta que se le negó también el derecho a que se le suministrara su medicamento para la epilepsia de manera, todos los días, ¿sí? De manera inmediata. Entonces, doctor, ¿qué más le puedo yo decir? Hay muchas irregularidades y de una u otra manera nos afecta demasiado porque sabemos que no es lo mismo un abogado de oficio con el respeto de nuestros compañeros en función pública, pero se genera más garantía cuando se tiene un abogado que le atiende directamente la necesidad real que se está viviendo del imputado. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Gracias, súper. Sandra, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, yo voy a hacer todo el relato como lo entendimos nosotros. Sí, perfecto. Listo. Bueno. Stefano Gucci fue detenido el 15 de octubre del 2009 por 3 carabineros en servicio y pues ahí nos generó un poquito de controversia y 2 que habían terminado su labor, su turno, media hora antes. Entonces pensamos qué tan legal fue que ellos participaran en dicha captura cuando ya estaban fuera de su servicio. ¿Por qué lo capturaron? Por portar 20 gramos de hachís en 12 paquetes y 2 gramos de cocaína. Gucci fue conducido a la estación de carabineros de Apia, donde lo hicieron desnudar para revisar cada una de sus pertenencias. Posteriormente le realizaron a nuestro modo de análisis unas preguntas que fueron inducidas, porque ellos todo el tiempo querían que él contestara que era traficante, ¿sí?
En ese momento él respondió que sí había sido consumidor, pero que en ese momento se encontraba en rehabilitación, ¿sí? Que ocasionalmente sí consumía y que se metía un porro, decía él. Respecto a las pastillas, contestó que él consumía Rivotril, que eran unas pastillas para la epilepsia. En ese momento lo acusaron de traficante, sin tomar en cuenta lo que él había respondido. Solicitó llamar a su abogado y dicha petición le fue negada. Para nuestro concepto, ahí se le violó el debido proceso, ¿sí? Porque no le permitieron llamar a su abogado. Espere, profe, que aquí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Le preguntaron cuál era su domicilio. Él dijo que ocasionalmente dormía en casa de sus padres. Los carabineros decidieron realizar un registro a casa de sus padres sin una orden de un juez. Entonces, en nuestro concepto, violaron el derecho a la intimidad y las libertades individuales de los habitantes de dicho domicilio. Después de no haber encontrado nada, los llevaron a la estación de carabineros de Casilina, le propiciaron una golpiza, la cual dejó como consecuencia 2 vértebras rotas, todo el cuerpo amoratado. Aquí evidenciamos nosotros un abuso de autoridad de los carabineros. Estefano, con temor a posteriores represalias, decidió argumentar que se había caído de unas escaleras. Debido a tal golpiza, Estefano muere al 7º día y su familia nunca tuvo la posibilidad de verlo con vida, ni en el momento de su muerte. Entonces, para nosotros, aquí hubo una violación a los derechos humanos y obviamente la violación a los derechos humanos ya estaba también evidenciada por la tortura ejecutada a este señor. Pues esto fue nuestro análisis, profe. Gracias. Perfecto. ¿Y Cristian? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, profe, gracias. Bueno, profe, pues mi grupo y yo primero que todo pues nos hicimos la pregunta de qué fue lo que aconteció durante el traslado y posterior al traslado del ciudadano italiano, porque si bien es cierto la película no nos recarga en ningún momento qué fue lo que aconteció en ese entonces durante el traslado, porque sin embargo él en reiteradas ocasiones pues digamos que contrastaba sus versiones, ¿no? Primero que todo decía que pues que se había caído en las escaleras y que los moretones, los golpes, los hematomas pues había sido producto de esto, ¿no? Sin embargo, posterior a ello, pues él mismo también hace acotación en que los hechos se presentaron, o los golpes más bien se presentaron pues debido a la golpiza que recibió por parte de miembros de la fuerza pública, ¿no? Sin embargo, pues obviamente estas versiones se contrastan pues obviamente por un miedo creíble pues que le pudieron haber fundido estos funcionarios. Por supuesto también tenemos muy en cuenta la omisión por parte de la juez al ver el estado de este ciudadano, cómo se encontraba, y no haber primero como atendido, haber preguntado qué fue lo que le pasó a él. Me parece muy importante que pues un funcionario público, sea la persona que sea culpable o no sea culpable, o no importa la etapa procesal en la que se encuentre, pero me parece importante recalcar que cualquier ciudadano se le debe preguntar, y más si es evidente, pues si su estado físico es el apto, ¿no? Y como último, profe, pues para no repetir lo que han dicho nuestros compañeros, y trayendo al ámbito colombiano, pues hicimos referencia a la posición de garante, que pues en este caso, como se presenció en Colombia, por supuesto, en el caso del abogado, obviamente estos funcionarios obviaron totalmente su principio como garantes. Y de hecho la misma sentencia de la Corte Constitucional en su sentencia C-1184 del año 2008 deja muy en claro qué es la posición de garante, y por supuesto hace una acotación importante, sobre todo de los miembros de la fuerza pública y lo que podría llegar a pasar a ellos si incumplen su posición de garante, que podría hasta dar imposición a la sanción contenida en el artículo 424 del Código Penal. Entonces, pues digamos que esto es como en resumen de lo que nosotros analizamos de la película. Súper, Cristian. Muy bien. ¿Y Sergio? Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Es para complementar ya todo lo que han dicho, doctor. Me surge una pregunta y también aclarar una cosa. En el tema de cuando se hizo la captura,
pues obviamente uno supone que es marihuana y coca, porque puede ser también que puede ser cilantro y areparina. Uno no puede llegar y decir que es realmente droga si no hay un perito que lo muestre. En este caso, no hubo perito o no hubo un análisis pericial acerca de esas sustancias que se le encontraron al muchacho. Entonces, en ese caso, pues, de pronto la justicia en ese caso y la defensa y la fiscalía no aportaron ese documento como tal a la juez. La juez tampoco le importó, solamente le preguntó su nombre y su edad y de dónde nació y el único motivo por el cual aceptó la captura fue una declaración del policía de 3, 4 palabras, nada más. Eso es lo que vi yo en el tema en el tema procesal, en las garantías que se le revelaron a él. Y la otra pregunta, la pregunta que hago es en el tema de hasta dónde está obligada la justicia cuando un tipo de persona así, con estas condiciones, se niega a recibir la atención médica. Porque obviamente debe ser una garantía a esas personas, así no quiera, tiene que preservarle la vida, ¿sí? Porque obviamente a este señor le hicieron cantidad de exámenes, pero yo en ningún momento vi que le hicieran un tratamiento. O sea, considero que no lo hicieron porque de pronto por su condición, como estaba señalado como un traficante, que al final sí terminó siendo un traficante, pero obviamente de pronto no le dieron el tratamiento como, pues obviamente dirán, pues un delincuente, pues si se muere bien o no, porque obviamente él murió en la madrugada y nadie supo de qué murió, porque no creo que estuviera en un hospital donde tuviera el acceso a esos tratamientos, que estuviera un seguimiento completo. Entonces no sé hasta dónde sea obligación del Estado o las entidades de salud de brindarle esa salud, así sea las malas. No sé si tocaría con orden de un juez algún tipo de situación que permita que esa vía continúe. Eso es todo, doctor. Gracias, gracias. Finalmente, Brian. Sí, hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, profe, lo que nosotros como grupo podemos ver es de que las actuaciones de los servidores públicos en su totalidad se encuentran descritos en normas emitidas por la administración pública, determinación que identifica que sus procedimientos se encuentren enmarcados en la legalidad. Pues así las cosas, el deber ser es que actúen en virtud de la Constitución y normas supeditadas, profe, ya que pues como mis compañeros anteriormente han dicho, nosotros hay un problema acá en Colombia y es de que nosotros estamos sometidos como a los prejuicios, ¿no? Acá en la película claramente se ve que hay una malintención tanto de la policía eh, para engañar, digámoslo así, al señor. Entonces, para nosotros estas escenas son las que encausan un desvanecimiento de las imágenes de las instituciones, causando asimismo pues la desconfianza a las autoridades en especial y con frecuencia hacia los policías. Pues así en todo ello donde se recae toda la confianza en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Pues, profe, la película objeto del ensayo pues evidencia es una transgresión de los derechos de libertades de la población, aunque en otro país diferente al colombiano la tipicidad de esta conducta antijurídica ha sido mitigada sustancialmente en el territorio colombiano. Pero aún así existe, aunque poco común, no se ha logrado erradicar por completo. Y como por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en el caso de George Floyd, en donde se ve claramente que hay un sometimiento humano y en donde el ciudadano implora que ya lo dejen ya en paz y aún así le causan su muerte. Entonces, todo eso en consecuencia la afectación internacional en el entendido de violación de los derechos humanos con ocasión a los delitos que afectan la vida y la integridad humana, usualmente florece bajo escenarios donde el policía identifica en su experiencia subjetiva actos que afectan la seguridad y convivencia de las comunidades.
pero al no tener los resultados superan el hecho mediante la acción, la extralimitación y su omisión de las funciones, profe. Pues creo que era solamente como para complementar un poquito lo que mis compañeros habían dicho. Perfecto. Gracias, hermano. Wilbert. ¿Vas a acotar algo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, complementando lo que le decimos, pues todos estamos de acuerdo que hubo muchísimos errores de procedimiento y que el abuso policial, el abuso de autoridad fue muy grande. Quiero hacer un hincapié en algo que sucede aquí en el país y lo que dice el compañero anterior. A todos le ponemos etiquetas y es verdad. Si la niña la violaron 7 soldados, es que la niña era brincona. Si ese coleguito lo mataron, no, es que tampoco era una perita en dulce. O sea, tratamos como de justificar el por qué están pasando las cosas y este tipo de justificaciones le sigue dando pie a los abusadores para que sigan haciendo lo que vienen haciendo, porque no encuentran como ese rechazo social de hombre. Eso no es tu papel, ¿sí? Tú no puedes estar haciendo eso porque, no, es que hay una justificación, es que mira, es que la niña era brincona, ¿sí? Intentan como justificarlo con esas etiquetas y así va a ser muy difícil que se haga un control social para que no sigan pasando las cosas. Vale, gracias. Gracias. Bueno, muchachos, no queda más sino decirles lo siguiente. Cuando uno ve una noticia en un medio de comunicación, simple y llanamente ya uno entra con un sesgo y es el sesgo que tenga el periodista que está transmitiendo la noticia. Pero yo sí quería que ustedes analizaran exactamente esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Que dijeran, oiga, un momentico, si hay conducta punible o no hay conducta punible. Muchachos, para los ojos de la justicia hay una conducta punible. Y eso es lo que yo llamo una verdad procesal y una verdad verdadera. En la verdad verdadera, doctores, la conducta punible no existió. No existió, doctores, no existió. Pero sí altamente llamativo que los funcionarios públicos quieren hundir a un supuesto delincuente siendo ellos más delincuentes al someterlo de una manera atroz a un procedimiento a una persona que saben que no cometió esa conducta. Eso sí que pasa mucho. Pasa mucho y simple y llanamente es la palabra de ellos contra la del defensor. Y digamos que el tema del defensor público va y viene, doctores. Conozco defensores públicos demasiado buenos. Los tipos que llega a una audiencia pública con ellos y no dice voy a sacar el cuaderno para ver qué aprendo hoy. Pero por más brillantes que sean, tienen tanto, pero tanto trabajo, doctores, que no pueden ejercer en debida forma una defensa. Es imposible. Además, los investigadores que designa la misma defensoría son limitados, no tienen casi investigadores. Entonces, toda esa fase investigativa va a estar destrozada. Pero muy relevante, doctores, que eso sí es una violación al debido proceso. Oiga, la judicatura viendo el tipo ya muriéndose y ni indagar por eso. Y esos son los verdaderos principios que tienen que tener los jueces constitucionales con función de control de garantías, doctores. Pero se preguntan ustedes si alguien lo dijo ahí, ¿por qué el Estado tiene el poder de reprimir, de realizar y demás? Todo viene desde el contrato social, como lo hablamos en nuestras clases de introducción al derecho. Existe el contrato social, doctores, y en ese contrato social nosotros, Rousseau nos dice, oiga, un momentico, ustedes van a llegar a organizar una sociedad en la cual ceden unos derechos, pero adquieren unos derechos. Y esos, al ceder esos derechos, se convierten en deberes. Y simple y llanamente no es potestativo, sino simple y llanamente por haber nacido en el territorio,
ustedes firmaron el contrato social. ¿Acaso quién de ustedes, cuando nació, dijo, no, si quiero estas leyes para mí o estas no? Simple y llanamente el contrato es simbólico. Y sobre el contrato empieza a desarrollarse el poder punitivo del Estado, doctores. Y el poder punitivo del Estado lo vamos a ver en esa fuerza que tiene el Estado. El poder punitivo del Estado en realidad es esa facultad de penar que tiene el Estado. Pero a eso le botamos otros derivados como la autoridad de policía y demás, que van a tener un poder sobre nosotros. Pero vuelvo y repito, qué feo cuando esos funcionarios públicos se convierten más delincuentes que en el mismo delincuente. Alterando evidencias, implantando evidencias, faltando a la verdad en sus informes, todo con el afán de dar un buen resultado ante su superior, sin interesar los derechos humanos. Yo les dije a ustedes y todos estos días les he dicho, oiga, el derecho penal toca humanizarlo, doctores. Porque miren las injusticias que se pueden meter. Nosotros poder llegar y mirar, oiga, el poder punitivo del Estado y hablar de los fines de la pena y nosotros decir finalmente, oiga, en el Estado colombiano los fines de la pena sí están sirviendo, porque yo les traigo a ustedes para ejemplarizar algo. Cuando está lo de la escena de la droga de este señor, hagamos un paralelo con el fin de la pena. Y es para que no cometan más delitos las personas. Ese fin de la pena hay una prevención general. Que la gente se abstenga de cometer delitos. Y una prevención particular para que el procesado se abstenga de cometer nuevamente delitos. Y en los casos en los que las personas nunca han cometido delito, como que a la prevención especial, desde luego no tiene ninguna cabida. Jennifer, te escucho. No te escucho. ¿Qué pasó con Jennifer? No. Yo, profe, soy yo, profe. Que ven, es que estoy desde otro perfil porque el mío, no sé, tuve un problema y me tocó desconectarme. Ok. Pues quería hablar en relación a ese contractualismo, porque primero son 3 contractualismos, ¿no? Es el de Rousseau, es el de Luke y es el de Hobbes. Y el punto está en que parece que, o sea, parece que para el funcionamiento del Estado necesitáramos los 3, ¿no? Porque el de Rousseau, pues es esa relación entre derechos y obligaciones. Pues yo tengo derechos que me va a dar el Estado, pero también tengo obligaciones con el Estado. Luego entra Luke y es el tema de que yo le doy un pedacito de libertad al Estado, un pedacito de mi libertad, pero a cambio de eso el Estado me va a garantizar una cantidad de cosas que yo necesito para subsistir. Y el tercero, que es el de Hobbes, que tiene que ver con la violencia específicamente, que es la figura del Leviatán. No sé si recuerdan ese famoso texto, que es la figura de, pues yo me tengo que portar bien, porque si yo no me porto bien, el Estado me va a poner a raya. Y sobre eso es, o sea, lo interesante de eso es que parece, nosotros no hemos superado esa figura, y digo nosotros, el Estado en general, no alguien en particular, pues porque a pesar de que ya pasaron no sé cuántos siglos, esa teoría del siglo XVIII, si no estoy mal, todavía funciona, o sea, todavía funciona la figura del Leviatán, que tiene una figura más blanda en estos momentos, y bueno, todo lo que quieran, pero todavía funciona, o sea, todavía somos seres que parece que funcionáramos con la violencia, o sea, parece que no pudiéramos hacer las cosas bien si no hubiera otra recompensa que fuera que no nos dieran en la mula. Y eso se lleva, y eso se traslada a todos los espacios de la vida en general. La escuela todavía funciona con violencia. Lo que pasa es que ya no es física, es simbólica, pero es violencia.
La familia también sigue funcionando con violencia, o sea, muchos elementos de la sociedad siguen funcionando con esa violencia porque todavía parece que fuera la única manera en que hiciéramos las cosas, digamos, de la mejor manera. Era eso, profe. Vale, gracias. Y doctores, el derecho penal de autor que connotaron por ahí. Simple y llanamente una persona que cae en desgracia de estar en una detención, pues simple y llanamente nos le estamos yendo encima. Sin interesar si eso no es. Nos atribuimos responsabilidades. Por ahí difiero algo de Wilbert que en la sociedad tratamos de, por decirlo de cierta manera, apaciguar un poco la responsabilidad por una de las circunstancias que venga presentando la otra parte. Yo difiero un poco en el asunto porque en la práctica uno ve totalmente lo contrario. Nada de justificantes y por el contrario todos de responsabilidad. Uno defiende un detenido y simplemente el que llegue con esposas ya se vende una idea. Y todas estas circunstancias fueron inclusive estudiadas por la Corte Constitucional, doctores. Cuando al momento que ustedes van a ver es un procesal de la imposición de una medida de aseguramiento que no es una sentencia, que es provisional, que es una medida cautelar, que es para garantizar unos fines constitucionales, que todo eso está consagrado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo el poder punitivo del Estado puede detener a una persona para tratar de mirar si es o no responsable de una conducta? Y nos damos cuenta de algo y algo que vemos todos los días, doctores, nosotros, es, oiga, ¿cómo salió libre? Dejaron en libertad a un desgraciado ladrón que tiene 15 antecedentes. Tiene 15 antecedentes. Y la gente simplemente porque la persona tenga 15 antecedentes da por hecho que esa conducta ya se cometió. Claudia. Profe, qué pena, quería aprovechar, pues, antes de que siguiera, pues, con el ánimo de hacer referencia a algo que también me llamó mucho la atención, y es que en el en la película se dice que Estefano, pues obviamente fue el 148, el 148 fallecido de 172 en esa cárcel. Y de una u otra manera, sin saber las consecuencias de los otros, porque nos enfocamos es en Estefan. Pero si la hermana, el papá, la mamá, incluso el abogado, no dan a conocer esta situación que hoy nosotros conocemos al detalle, pues sería una muerte también que estaría en la impunidad como muchas otras que suceden, y de una u otra manera, pues quería como hacer énfasis en eso. Ahora, respecto a lo que estaba diciendo el profe, el arraigo que tenía el muchacho, porque tenía arraigo familiar, era un deportista, era un muchacho profesional, etcétera. De acuerdo a lo que usted señala, de esos que de una u otra manera entran y salen de las cárceles, que no tienen esa condición y de una u otra manera uno los ve desfilando adentro y afuera y no se les judicializa. Pero, por ejemplo, este muchacho que tenía todas las condiciones para hacerle una defensa técnica y que su vida hubiera tenido la posibilidad de todas las garantías. Entonces, quería hacer eso. Perdóneme por interrumpir la clase. Perdón. Eliot. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias, profesor. Referente a lo que usted estaba comentando, pues imagínense que la semana pasada yo estaba en una estación de Transmilenio y precisamente al frente donde yo estaba parado, dos fueron a un muchacho. Y en ese momento en la estación habíamos, póngale usted, unas 12 personas. Cuando empiezan los policías a golpear a ese muchacho, a darle puños en la cara, y mientras que uno decíamos ahí en la estación, venga, pero ¿por qué tienen que pegarle? Pónganles, pónselo ya. Otros decían, si hay que darle, hay que darles duro, hay que darle duro a ese ladrón, ignorando qué puede haber pasado. Entonces vemos también que culturalmente nosotros a veces somos como ignorantes y lanzamos juicios sin saber qué es lo que está pasando. Y la autoridad, el abuso de autoridad es a diario, profe. Quería dar esa intervención. Muchas gracias. Así es, hermano. Miremos esto, doctores.
Gracias por preferirnos para estar bien informados. Una decisión de la Corte Constitucional desató una nueva polémica jurídica. Ahora la Fiscalía no podrá tener en cuenta los antecedentes judiciales de un detenido para solicitar una medida de aseguramiento. María Camila Orozco, ¿qué dice la Fiscalía? Catalina, televidentes, buenas tardes. Esta es una decisión de la Corte Constitucional quien sentenció que en adelante la Fiscalía no podrá tener en cuenta el pasado judicial para pedirle a los jueces y magistrados una medida de aseguramiento contra una persona. El fundamento del alto tribunal es que las personas pueden cambiar y el ente acusador se ha mostrado preocupado porque podría incrementarse ese número de más de 23.000 reincidentes que están en este momento en el sistema carcelario del país. La polémica entre la Corte Constitucional y la Fiscalía surge por un artículo aprobado en el 2017 por el Congreso y que señalaba que cuando una persona detenida o acusada por un delito tenía antecedentes en los 3 años anteriores, representaba un peligro para la sociedad. Una figura usada por la Fiscalía para sustentar ante jueces y magistrados solicitudes de medidas de aseguramiento preventiva por reincidencia. Era un soporte importante el poder demostrar que estas personas habían incurrido anteriormente en esas mismas conductas delictivas. Pero al revisar una demanda contra esa figura, la Corte Constitucional consideró que la medida desconoce que las personas pueden cambiar. Es decir, que decidir si alguien es enviado o no a prisión preventiva no debe depender de su pasado judicial. Una teoría respaldada por algunos penalistas. Para la imposición de una medida de aseguramiento no deben basarse única y exclusivamente en los antecedentes. Hay muchísimas herramientas más que el mismo sistema nos da para poder determinar que es necesario la imposición de una medida de aseguramiento. Actualmente en las cárceles hay 23.540 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818 hombres. El delito con más reincidencia es el hurto con 12.655 casos. Ahora el temor de la Fiscalía radica en que se podrían disparar los índices de repetición del delito. En el marco de estos delitos, la mayoría afectan la seguridad ciudadana, como son el hurto, las lesiones, la sustancia estupefaciente, y se viene advirtiendo que en el año 2018 el 44% de estas personas que han sido capturadas por estos delitos se han presentado en eventos previos, es decir, han participado de manera recurrente en estas conductas delictivas. Después del hurto, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los delitos que más índice de reincidencia registran. La Fiscalía por el momento dice que no teme. Doctores, sencillo el tema. Elliot. ¿Volviste a levantar la mano? No, profe, qué pena, ya la bajo, discúlpeme. Ok. Listo. Si nosotros miramos con detenimiento el tema de la reincidencia, sí es un tema que sea de resorte para el derecho penal. ¿Y por qué hago la pregunta? Si nosotros simple y llanamente, doctores, en sede de ser empleadores, cuando recibimos una hoja de vida y nos percatamos que la persona tiene antecedentes penales, les hago esta reflexión. La persona tiene antecedentes penales por hurto. ¿Ustedes lo contratan? No, profe. No, Claro que no. No, nadie lo hace. Ahí está el problema. Jason, te escucho. Profe, con relación al tema de la reincidencia, digamos que yo estoy de acuerdo en que las personas pueden cambiar y que contrariaría el principio de que todos podemos modificar nuestra conducta a lo largo del tiempo y demás. Si, como en el caso de Gucci, la conducta por la que me están sindicando en este momento es diferente a por la cual yo tengo un antecedente. Pero, hombre, también yo pienso que hay que ser conscientes que ladrones que cogen 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, y yo pienso que también el tema del maltrato hacia la mujer y este tipo de problemáticas se verían muchísimo menos si el juez tomara en cuenta que la persona ya cometió esa conducta antes, porque es que cuál intención o cuál deseo de cambio si es que está reincidiendo en la misma. ¿Sí? Si fuera otro no dice, bueno, es una diferente, pero sobre la misma me parece delicado y pienso que eso nos ha llevado a temas como el que le estoy diciendo, ladrones que los cogen varias veces y vuelven y salen porque es que no es cuantía, porque es que no alcanza, porque es que no es denuncia, porque es que esto, y los tipos siguen delinquiendo sin ningún problema y siguen afectando a la sociedad de los que laboramos correctamente dentro de ella.
Ok. Es una opinión simplemente, profe. Gracias. Pero yo les hago la siguiente pregunta. En esos reincidentes, ¿el Estado colombiano qué ha hecho por ellos? Aparte de haberlos condenado. Bajen Colpensiones. Nada, Ahí está el tema. nada. Es más, creo yo, perdón por los que tienen la mano levantada, es más, considero yo que la medida de aseguramiento para los reincidentes es tratar de arreglar la embarrada que hizo en el proceso anterior. Entonces, es eso, es desembarrarla metiéndolo a la cárcel preventivamente por lo que no hizo en un proceso anterior. Zul, te escucho. Bueno, yo difiero un poquito con Jason. En las conductas sí se pueden cambiar a lo largo del tiempo con la voluntad de las personas. En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar tanto en el trabajo pasado como en este con la Fundación Casa Libertad. No voy a mencionar el nombre de las empresas que trabajaron para que no se asusten y no entren, pero muchas personas llegaban de cumplir su condena o con antecedentes judiciales gracias al convenio que teníamos con esa fundación. Y ver la entrega que tenían estas personas en lo laboral, incluso habían personas que habían sido detenidas anteriormente por hurto y eran las que más cuidaban los activos de la empresa, las que más se fijaban en los inventarios, las que más estaban pendientes de quién entraba, quién salía, si era sospechoso, si no para llamar a la policía, y de verdad cuidaban mucho su trabajo y sus conductas porque sabían lo que era estar en la cárcel, sabían lo que les había tocado pasar y valoraban mucho la oportunidad que estas empresas les daban y les dan frente a la sociedad, porque es una nueva oportunidad para ellos y es casi que única. Es muy difícil que una persona tenga acceso al trabajo y siendo honestos, como lo mencionaba hace rato Carlos, la finalidad de la condena se supone que es que esa persona vuelva a ser funcional para la sociedad, pero nosotros no les estamos dando la oportunidad de hacer eso. Cuando una persona sale de la cárcel, la tachamos, si es un vecino, lo tachamos, lo individualizamos, lo juzgamos así no está haciendo nada y no le damos la oportunidad de trabajar. ¿Y qué otro medio va a tener esta persona para poder conseguir el sustento suyo y de su familia? También los estamos obligando a que reincidan en conductas punibles al no darles esas oportunidades. Y creo que pues sí me parece bien lo que se está haciendo de no tener en cuenta los antecedentes, porque eso coarta los derechos a trabajo, a la honra y al buen nombre. Es mi punto de Vale, vista. eso es Una réplica, yo no un dije. socializador que tiene intrínsecamente señalado el fin de la pena. John, te escucho. Hola, profesor, buenas noches. Bueno, profe, yo sí siento que, personalmente, ¿no? Yo siento que cada día al delincuente se le están brindando más y más garantías. Cuando entramos a analizar el porcentaje de las personas que reinciden en los delitos, yo creo que es un porcentaje bastante alto, incluso llegando a no seguir robando, sino ya asesinar a una persona. Entonces me parece que cada día al delincuente como tal se le están dando más garantías en vez de pensar en la persona que no es delincuente, ¿no? Ok, perfecto. Olguita, ¿qué hubo? Profesor, buenas noches. Bueno, yo pienso que no debemos generalizar. Digamos, hay casos donde nuestras cárceles, desafortunadamente, hay mucho inocente también, donde por X y razón se juzgó mal. Y también la otra parte importante que debemos hacer es si el Estado realmente está sociabilizando a estas personas o nuestros centros carcelarios se convierten en centros de escuela para salir siendo más delincuentes. La universidad. Entonces, eso es la pregunta que debemos hacer. Si nosotros como sociedad también por lo menos no es de señalar a la persona que por X y razón cayó en desgracia,
sino que también darle una oportunidad y que esa persona tenga esa oportunidad de continuar con una vida nueva. Porque muchas veces nosotros decimos, esa persona volvió a reincidir. Sí, esa volvió a reincidir, pero el por qué volvió a reincidir. O sea, no es de juzgar, sino el de buscar el por qué. Y realmente, si el Estado como tal, cuando la persona está pagando la condena, sale esa persona consciente, o sea, resociabilizable, o sale realmente siendo más o sea, salió aprendiendo más cosas de las que sabía. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el escenario. Claro que sí. Juanito, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo? Juan. Buenas noches, Doc. Bien. Que en cierta parte es bueno que esa persona, muchos, para que se puedan resolver. Hay muchas personas que son estigmatizadas por eso mismo, porque tienen sus antecedentes, pero por otro lado, pues me parece malo, ya que la gente que reincide, pues cuando son reincidentes, pues tienen unas penas más fuertes que una persona que primera vez. Así es, así es. El castigo es más grande en el reincidente, pero eso sí ya viene siendo una circunstancia que uno tiene que analizar. Estábamos hablando de punto la medida de aseguramiento. Entonces es que salió a delinquir porque lo dejaron libre. Salió a delinquir porque lo dejamos libre, entonces lo dejamos libre, hizo lo que se le dio la gana y ya. El punto es, venga, el Estado colombiano, ¿por qué no tiene programas para ayudarle a esa gente? Hoy en día se ha tratado de hacer mucho por ellos, pero, sin embargo, el tema de la reincidencia sí es de verdad algo que tiene que ser valorado. Desde luego, en el derecho penal, claro que sí, pero, doctores, cuando la Fiscalía General de la Nación solo zanja su teoría en que la persona es un peligro, bien sea para el proceso, bien sea para la víctima o bien sea para la comunidad, simple y llanamente porque es reincidente, quiere decir que el proceso probatoriamente está deficiente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Como lo dije en la entrevista, hay muchísimos medios más. Muchísimos medios más. No tenemos que pegarnos solo porque es reincidente, entonces ya. No. Sobre la situación fáctica que siempre se canta, hay que mirar si hay prosperidad de algún cargo, y si hay prosperidad de algún cargo, podemos desatar desde ahí cualquier fin constitucional para decir, es necesario que esa persona esté privada de la libertad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el caballito de batalla de la Fiscalía siempre era la residencia. ¡Ay, tiene antecedentes! No, eso se va guardado. Y la carga argumentativa era muy sencilla. Pues tiene antecedentes, señoría, ya para adentro. No, el nivel de exigencia ya cambió. Y el nivel de exigencia, los antecedentes para esa etapa procesal no va a servir. Desde luego, para una sentencia condenatoria sí van a tenerse que tener en cuenta. Pero el trabajo social es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿En verdad sí estamos resocializando? No. Si ustedes escuchan a Raúl Eugenio Zaffaroni va a decir, oye, a fines de la pena, esa vaina no existe. Y no existe por la simple y llana razón que cada uno de los tratadistas que toca los fines de la pena dice una cosa diferente. Lo que se le antoja, dice. Yo considero que sí existe, pero a veces es bueno coger un pedacito de cada parte y empezar por un principio, y es el principio fundamental de la libertad. En un tema de gradualidad, ¿sí se hace necesario detener a todas las personas? No. ¿Sí se hace necesario judicializar a todas las personas? No. A veces se enfrentan juicios con inocentes y pues en realidad lo que se va a realizar es una ponderación inadecuada que va a poder llegar a permitir una congestión carcelaria.
y con una congestión carcelaria no solucionamos nada, porque la congestión carcelaria trae intrínsecamente decantado que no puede haber una resocialización, doctores. ¿Por qué no puede haber resocialización? Porque simple y llanamente no tenemos los dientes para poder suministrar todo lo que requiere una resocialización. En ese orden de ideas, doctores, creo que es algo tan ambiguo, pero de tanta interpretación, que respeto cada uno de los puntos. También detesto cuando una persona de reincidentes, pues, la volvieron a capturar, porque uno se cuestiona, este desgraciado no aprendió. Pero lo que uno tiene que llegar a pensar es, oiga, la cárcel no es una venganza. Y el día que uno comprenda que la cárcel no es una venganza, doctores, uno mira el derecho penal con otros ojos. Una sentencia condenatoria no es una venganza contra quien cometió. No, no. Ese fin no existe. Pero en realidad siempre lo vemos. Un adagio popular es que se pudra en la cárcel. Y eso es lo que decimos. Doctores, me gusta cómo han comprendido la situación, me gusta el análisis que hicieron. Vamos a mirar el temita ya un poco más decantado con lo que me enviaron. Y por favor, doctores queridos, nos vemos el día de mañana. Mañana ya vamos a empezar a hablar de otros tipos penales, de otro título y otro capítulo totalmente diferente. Vida, desde luego, se abarca muchísimas circunstancias importantes, siendo tan delicado para poder manejar el derecho a la vida, pero también mirando la diversidad de escenarios en los cuales se puede ver expuesta una vida, es algo muy interesante. Viridiana. Profe, una pequeña como aporte. Si bien es cierto, estábamos hablando de los reincidentes, los delitos menores como los hurtos o todo eso que se presenta a diario, los hurtos menores, estas conductas no tienen medida de aseguramiento. Por lo tanto, siempre que la ciudadanía dice, pero es que la fiscalía captura, la policía captura y los dejan libres, y es que eso hay complicidad y todo eso, no. Es que nuestro procedimiento penal no nos permite que haya una medida de aseguramiento. Depende del delito, de los delitos menores, pues no tienen medida de aseguramiento. Es como mi aclaración o mi aporte al respecto. Igual que si hablamos de residencia en delitos que ya han sido condenados, pues tampoco se pueden tener en cuenta. Es diferente algunos delitos como el secuestro o el homicidio que se puede tener en cuenta para un análisis criminal en el cual se podría establecer que si hay una reincidencia o hacen parte de unas organizaciones criminales que se podría ya a mirar la reincidencia, pero pues en los delitos menores, por lo tanto, no es que la policía o la fiscalía quiera dejarlos en libertad, sino que nuestro código no lo impide. Esa es mi aporte, profe. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Por favor, nos vemos mañana y voy a ir echándole lectura a todo lo que plasmaron ahí. Vuelvo y repito, hagamos del derecho penal un derecho penal más humano. No es darle más garantías. De hecho, a los detenidos tocaría darle todas las garantías existentes. Pero vemos que en realidad se violan muchísimas garantías. Dios los bendiga, doctores. Por favor, que estén muy bien, juiciosos, y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Perfecto. Vale, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche.